Muy buenas tardes, mis hermanos. Un gusto saludarle como cada jueves. Raúl Martínez, servidor y amigo, sirviendo al Señor una vez más, compartiendo de la palabra de nuestro Señor. Y bueno, si hemos estado estudiando estos encuentros con nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que la semana pasada, si usted escuchó la clase anterior, se dio cuenta de las dos personas que iban camino a Emaús y encuentran al Señor con ellos en medio de ese caminar. Esos encuentros con Jesús y lo más importante de los encuentros con Jesús es que nos encontremos con Él definitivamente. Si no, pues simplemente sería la narración de un hecho más. Y el encuentro pasado fue ese encuentro camino a Emaús después de Semana Santa, después de la resurrección. Eso ya tú lo sabes, ya lo habíamos compartido. Y este encuentro que voy a compartir el día de hoy también sucede después de que nuestro Señor es resucitado por su Padre. Este título de este hermoso tema lo he llamado El camino a Damasco. Voy a hablarles de un encuentro con nuestro Señor Jesucristo que experimentó una persona sumamente interesante y especial para nosotros y para la iglesia en general, que tiene por nombre Saulo de Tarso. Es precisamente el camino a Damasco cuando Saulo de Tarso se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. Y este evento está narrado en el libro de los Hechos por el evangelista Lucas en el capítulo 9, cómo se narra este encuentro. Y lo vamos a leer. Saulo, respirando aún amenazas de muerte, él no solamente quería asustar a la gente, si podía, pues la mataba. Dice, contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote, que este sacerdote estaría en Jerusalén. Número 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, Damasco, capital de Siria, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino del Evangelio, los trajese presos a Jerusalén. Número 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Número 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Número 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy yo Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo está persiguiendo a los seguidores de Cristo y el Señor lo tumba, al parecer de un caballo, de un camello. La escritura no lo dice, debido a la jerarquía que tenía Saulo en ese momento, por ser también romano. Eso es lo que probablemente pudiera ser, pero no lo dice la palabra. Y el Señor dice, ¿por qué usted me persigue? Y Saulo pues se queda confundido y dice, bueno, pero pues yo cuando yo lo he perseguido, yo no lo estoy siguiendo a usted, una especie así como de contestación. El Señor, nuestro Señor, estaba mostrando aquí algo que quiero que tú lo recibas de una vez y para siempre. Lo que es contigo es con Él. Lo que tú crees que te está persiguiendo a ti, ¿a quién crees que realmente está persiguiendo? Pues sí, al Señor tu Dios. Sé paciente. En una de estas, el Señor viene y lo tumba. Tú no te preocupes por esa persona que te ha estado molestando, que te ha estado fastidiando, que tú crees que a lo mejor no se le ha hecho la justicia correcta. No te preocupes, el Señor se va a encargar, así como en este caso nos lo está narrando este libro de los Hechos que hizo especialmente con Saulo. El Señor dice, cualquier cosa, buena o mala, que has hecho conmigo o has hecho con uno de mis pequeños, esto lo debes de saber y lo tienes que entender tú bien. O sea, va con todos, desde el más chiquito hasta el más grande. Tienes tú a tu lado el respaldo de un Dios poderoso y fuerte que va a hacer que tú te sientas tranquilo porque Él va a hacer las cosas por ti.
Eso lo tienes que saber también, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando. No es cualquier Dios, no es cualquier persona, es el más fuerte, el más poderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin. Eso es lo que tú tienes que saber. Bueno, ahora sí, vamos a hablarles de este personaje Saulo de Tarso. Vamos a ver qué pasó en ese camino a Damasco y además aquí les voy a poner un mapa del Medio Oriente para que usted se medio oriente, que sea algo más fácil de poder entender. Es fácil, tomas aquí el mapa entre Europa y Asia, llegamos a Israel y pues ¿cómo lo ubico? Hay un lago grande, a un río, si tú lo puedes ver ahí hacia arriba, un río, un lago más pequeño, ese lago más pequeño, déjame decirte, es llamado el Mar de Galilea, no es tan pequeñito, aquí se ve, pero no lo está. Ahí pegadito al Mar de Galilea está Jerusalén, ahí lo puedes ver tú un poquito más abajo, espero que lo estén viendo. Y dice la escritura, en lo que acabamos de leer en el libro de los Hechos, que Saulo fue a pedir permiso ahí. ¿Para qué? Pues para capturar cristianos y llegar a que los mataran y los encerraran y de una vez hasta los mataran. Saulo, una vez que ha pedido permiso ahí en Jerusalén, va camino a Damasco. Esto es fuera de Israel, es una capital de Siria. Le cuento quién es ese señor que se llama Saulo de Tarso. Adivina de dónde era. ¿De dónde era él? Pues su mismo apellido lo dice, era de Tarso. Te explico dónde es. Hay una parte al norte, lo que antes se llamaba Sicilia, y ahí queda Tarso, esa parte ahí de Asia Menor, ahí es donde tú lo puedes ver. Lo que actualmente nosotros conocemos o conoce el mundo como Turquía. Antes se llamaba Sicilia. Y cuando algo venía de Sicilia, se le llamaba silicio. Esa palabra es muy conocida, la palabra silicio. ¿Y saben ustedes para qué se usaba? Silicio y ceniza era una forma de vestirse para mostrar el dolor, el quebrantamiento, para somatizar de alguna manera nuestro cuerpo, para mostrar el dolor del alma a un nivel físico, algo así como una especie de flagelación. Las ropas de silicio eran ropas tejidas de lana de las cabras de la región de Sicilia. Con eso se hacían ropas, inclusive ropas interiores, los calzoncillos o las truzas, se las ponían y eso era, mis hermanos, déjenme decirle, pues algo muy rasposo, era de una manera de somatizar el alma con ese dolor, algo así como una ropa interior, como una especie, como un tipo como costal, no sé si me estoy explicando bien, que usted tal vez conoce, un costal pues todos lo conocemos. Esto era una tradición judía. Además, Tarso era una ciudad muy dinámica, era una ciudad sede de la cultura greco-romana, de los griegos, una escuela histórica de los filósofos históricos. Tenían biblioteca, era así como presumir como algo así que en mi ciudad tengo una escuela así como Harvard. Mire, la mayoría de los nombres que nos marca la Biblia tienen su nombre anticipado por la palabra Ben. Por ejemplo, Yamín es hijo de Ben Yamín. Jesús le decía a Simón, Simón Ben Jonás, hijo de Jonás. ¿Cómo se hacía conocer Saulo por el apellido del papá? ¿Cómo se quiso hacer conocer él? Saulo, nada más. No tenemos idea de quién era el papá, pero de una cosa sí les puedo asegurar, de que quedara claro que Saulo era de Tarso. Entonces, pareciera que a Saulo le daba algo así como de caché, algo de prestigio, decir, bueno, Saulo, doctor de Harvard. A mí me puedes decir, pues, Raúl Martínez de Monterrey. Entonces, vemos aquí a un Saulo que no quiso ponerse el nombre del papá, sino de una ciudad muy intelectual y era de donde él venía o de donde él provenía. Parecía no ser que ya tengo pues yo bastantes y suficientes enemigos como para echarme un enemigo más a Saulo de Tarso una vez que llegue allá donde yo pienso ir un día, yo creo que usted también,
allá con el Señor, me va a decir él, yo creo, pues que andaba ahí yo sacando cosas de él, ¿verdad? Si no llené yo con las mías, pues qué ando haciendo con las de él, algo así. Entonces yo creo que ya bastantes enemigos tenemos, pero estamos hablando de él porque es importante hablar de él. Para no meternos más en líos, vamos a ver qué nos dice Pablo respecto a él mismo. Saulo se pone el nombre de Pablo. Pablo es un nombre griego, de una ciudad griega greco-romana. Pablo nació ahí. Al nacer ahí, no era judío de nacimiento, era romano de nacimiento. A ver, para entenderlo un poquito más, vamos a poner un ejemplo bobito pero útil. Así soy yo, bobito pero soy útil. Así me considero yo, esto es necesario, ¿verdad? Vamos a pasar a esto por lo que tenemos que entender. Que alguien diga, es un ejemplo, ¿verdad? Que alguien diga, me aprobaron la visa para estudiar en Estados Unidos. Alguien dice por ahí. Otro dice, bueno, yo tengo una de estudiante para estudiar en Estados Unidos. Y otro dice, bueno, pues qué pena me da, pero yo tengo residencia, ya va ganando. Y otro que también está en la plática dice, bueno, pero para que sepan todos, a mí me dieron la ciudadanía americana. Yo ya soy ciudadano americano. Y siempre no falta el último que dice, bueno, yo no tengo ningún problema porque yo allá nací. Yo ahí nací. Pablo nos mató a todos. Algunos habían comprado la ciudadanía romana con grandes esfuerzos, lo habrían hecho con algunos actos heroicos para merecer el proceso, para llegar a ser un día un ciudadano romano. Pero Pablo había nacido romano, inclusive una vez lo arrestaron los funcionarios, algunos funcionarios, y pensando que era judío, porque usted lo veía y tenía pues toda la pinta de judío. Entonces él les dijo, ustedes están en un gran problema, ustedes están en un gran problema, ustedes no saben quién soy yo soy romano. Y ellos, los funcionarios asustados, le preguntaron que cómo había logrado la ciudadanía. Dijo, no, yo no lo logré, yo nací romano. Entonces vemos en Pablo una característica de él por donde él había nacido. Vamos a seguir leyendo a ver qué nos dice Pablo del mismo aquí en Filipenses 3, del 4 al 7. Vamos a ver qué nos dice aquí. Cómo se autodescribe para que no vaya a decir que yo fui el que le hablé mal de él. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, yo tengo que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues déjeme decirle que yo más. Algo así como de presunción. Entonces aquí vemos que lo que yo estoy diciendo no es mentira. Para empezar, pareciera ser que la lucha que Pablo tiene es la lucha con su orgullo. De hecho, ¿qué fue lo que le tuvo que hacer Dios para que la grandeza de las revelaciones no le exaltara a él demasiado? Lo puso como un peso a tierra, como un lastre, como un aguijón. Y bueno, pues no hay nada más eficaz para desinflar un globo que un aguijón. Y por eso es que el Señor le puso un aguijón, pues nada más para desinflarlo, pues porque ya él de antemano se inflaba muy fácil. Mira que Saulo de Tarso cambia su nombre a Pablo de Tarso, un nombre griego llamado Pablus. Todos los nombres griegos son terminados con las letras US. Por ejemplo, Nicodemus, Estefanus, Filipus, los nombres de ellos terminan en US. Por eso a los griegos les queda más fácil decir el nombre de Yeshua, ¿verdad? Como los nombres griegos terminan en US, para ellos es más fácil decir en vez de Yeshua, dicen Jesús. Y así queda traducido en español en nombre de Jesús. Entonces, el nombre de Pablo realmente lo que significa es pequeño. Y eso, déjeme decirle una cosa,
nos explica un poquito más así sus ínfulas de Pablo, de grandeza, porque generalmente dicen los que saben de eso que es un complejo, eso es un complejo de inferioridad, generalmente se compensa con un delirio de superioridad. Y de alguna manera lo vemos, a lo mejor usted tiene un perrito o dos, ¿verdad? No sé, uno grande y uno pequeño, y siempre el pequeñito le va a ladrar, como si al ladrar tan fuerte al grande es como si se lo quisiera comer y hasta pues se le pone así como hasta como que se le cuadra, se le pone enfrente de él y le sigue ladrando. Y pues el grande yo creo que nada más lo mira así como diciendo, ¿y qué le pasa? O sea, que ¿por qué me está ladrando tanto? Si con una patada lo voy a dormir y ya no va a despertar él, yo creo nunca, ¿verdad? Con una patadita que le dé, de lo grande que yo estoy. Yo creo que mucho de esa tendencia de engrandecerse era de Pablo y por eso usa su nombre Pablus como pequeño, una persona bajita de estatura con nombre griego. Entonces, sigamos leyendo, él dice esto en el versículo 5, circuncidado al octavo día. ¿Para qué me hablas de eso? No quiero saber si de eso nada, que si hubo sangre, que si me circuncidaron. No me hable de la cicatriz, no quiero ni siquiera imaginarme, mi hermano, por favor, eso no lo quiero saber. No, él lo que está diciendo es una cosa. Yo soy judío de nacimiento. Al octavo día me circuncidaron conforme a la ley. Yo no me convertí después, yo no soy el prosélito. Yo desde mi nacimiento fui separado para del judaísmo y sigue diciendo, del linaje de Israel. Ah, porque es cierto, yo nací en una ciudad grecorromana. Mire, los únicos países que le dan la nacionalidad por haber nacido en su tierra somos los tercermundistas. Los países primermundistas, no importa que usted haya nacido allí, usted pueda decir, sí, sí, yo nací aquí, pero nací por accidente. ¿Sus papás de dónde son? Bueno, pues yo soy de papás regiomontanos, pero nací aquí en Estados Unidos. Sí, pero sus papás son regios. Es algo así como decir, mire, usted ya está casi a punto de dar a luz, es tiempo ya como de irnos allá a los Miamis, por ejemplo. ¿Verdad? Yo ya tengo mi esposa embarazada, está a punto de ir y vámonos a los Miamis. Allá usted va a dar a luz para que tengamos un hijo gringo, que tenga ojos azules y que pues de una vez hable inglés, así nos evitamos el curso de inglés con barreras o inglés sin barreras. ¿Y qué pasa? Bueno, pues se sube el avión y de repente, ¿qué cree? Pues falla el avión. ¿Y qué cree? Pues aterriza en Haití. No aterrizó en Miami, aterrizó en Haití. Entonces va a decir algo así como, ay, tití, yo no soy de aquí. Pero aquí le tocó. Aquí, aquí nació, entonces ya no es americano, es haitiano. Lo que Pablo nos está diciendo es saber esperar un momento. Yo nací en Tarso, del linaje de Israel. Lo que importa aquí es eso. Eso es lo que Pablo nos está diciendo y además dice de la tribu de Benjamín. Mire, aquí nos da más claridad. ¿Cómo somos nosotros? Híjole, de veras, hasta yo me sorprendo, tan buenos para esculcarle la vida a la gente, ¿verdad? Yo creo que estamos sacándole más trapitos a Pablo de lo que yo me pude haber imaginado, pero bueno, esa era parte del tema. Ahora, yo pregunto, ¿quién es el personaje más famoso del Antiguo Testamento de la tribu de Benjamín? ¿Usted lo sabe? ¿Se acuerda? ¿O quiere que le ayude un poquito? Le voy a ayudar. El primer rey que hubo en Israel. ¿Ya lo tiene? Yo creo que sí. Ese mero, exactamente. Saúl. Fue él el personaje más famoso de esa tribu y que fue el nombre que le pusieron a él. Saúl. En este caso, Saulo. Es el mismo Saúl. El nombre de la persona más famoso de la tribu de Benjamín. Si es verdad que yo nací en una ciudad grecorromana, dice Pablo, y estudié en Harvard, pero mi cultura es, y sigue diciendo aquí el texto, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Como Saulo de Tarso estudió a los pies de Gamaliel, vamos a decir así como que en una escuela de Harvard,
Y si alguno estudiaba con Gamaliel, era para ser rabinos. Algunos llaman a Saulo de Tarsa el rabino Shaul. Eso le pasó a Saulo. Y hay otro dato curioso. Él nunca se hace llamar rabino. Y aquí hay otro dato. ¿Por qué es de aquí donde nosotros podemos analizar si él era casado o no? Hay tres opciones, se las voy a decir. Esto usted pues lo analizará, es nada más para analizarlo y hay tres opciones. La primera opción es su actitud que nos da a pensar que nunca se casó porque él así como un soltero empedernido y su descripción de un tipo bajito, sin cabello en su cabeza, con un grave problema en los ojos, que algunos dicen que hasta tenía alguna cicatriz que le supuraba, así como que le goteaba, un problema lagrimal, como que no era muy favorecido con su aspecto físico. Por esa razón, cabe la posibilidad que nunca se casó. Puede ser. La otra posibilidad es que sí se casó, pero enviudó, porque hay una parte en la que él dice que le recomienda a los solteros y viudas o solteras viudas que se queden como yo. Quiere decir que pudo haber sido soltero o pudo haber sido viudo, también puede ser. Hay otra más, que es la tercera. Se conoce como la dispensa paulina. Esta es una especie de dogma o concepto bíblico y quiere decir que está tolerado el divorcio. ¿Cuándo está tolerado el divorcio? Cuando ha habido infidelidad de una de las partes. Eso se conoce como la dispensa paulina. Imagínese, mi hermano, a Pablo calvo y con unos cuernos enfrente, pues yo creo que no se veía como que muy bien. Entonces, también cabe la posibilidad que estuvo casado, le adornaron la frente y por eso era alguien divorciado tal vez. Ahora, hay una cuarta, que es la que yo creo. Bueno, pues no es la menos importante porque lo que yo crea pues no es muy válido y nunca va a ser válido, pero en fin, es una opinión muy particular y generalmente equivocada, pero es mi opinión, no es una doctrina, esa es nada más se la voy a dejar aquí. Yo creo que él nunca se casó y creo que esa fue la razón de haber estudiado a los pies de Gamaliel. No logró que se titulara como rabino. Para ser rabino, sí o sí, estrictamente tenías que ser casado. Creo que esa es la razón por la cual no llegó a ser rabino, pero sí era un fariseo. Pero lo más importante no es que si se casó o no se casó, o enviudó, o si era rabino o no era rabino. Eso no es lo importante. A nosotros no nos debe de importar eso. Eso es nada más una simple información para que usted conozca un poquito más de la vida de Saulo de Tarso, que después es llamado Pablo el apóstol. Y luego dice en el 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Está aclarando que él perseguía la iglesia porque esa era la buena noticia de parte de nuestro Señor Jesucristo, que en griego se traduce la buena noticia como evangelios, que el evangelio especialmente atacaba al judaísmo y él, Pablo o Saulo, por defender al judaísmo, por celo es que atacaba a la iglesia. Y sigue diciendo, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, no le podían decir a él que había faltado en algo, guardaba la ley perfectamente porque la gente acusa, es que Pablo habla en contra de la ley y no, él la vivió en carne propia. Y termina diciendo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo que él creía que había hecho bien, conoció a Cristo y se dio cuenta de que nada de lo que había creído había hecho bien o estaba bien hecho. Aquí es cuando decimos, bienvenido al club, apóstol Pablo, porque así, al igual que yo y tú, hemos creído y hemos hecho bien y nada más la hemos embarrado.
siempre la regamos, como decimos en Monterrey. Nos damos cuenta que no tenemos que someter nos tenemos que someter a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que es lo único que nos ha hecho bien, estar bajo su cuidado. Sigamos esculcándole un poquito más al apóstol Pablo, ya casi voy a terminar con lo que quiero que usted sepa, pero que sea él mismo. Mire lo que nos dice aquí en Gálatas 1, del 11 al 14, hablando también él mismo, ¿verdad? Ahora él cambia, lo voy a leer en la versión TLA, traducción, la palabra actual es más fácil de entender. Dice, queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la buena noticia que yo les he anunciado. El número 12. No me la contó ni me la enseñó cualquier ser humano. Aquí digo, no me la enseñó Gamaliel, del Evangelio no. Él me enseñó del judaísmo. Que les quede claro, hagan de cuenta que le está diciendo eso. Y sigue diciendo, sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó. Allá cuando se fue a 3 años a Egipto, cuando se va después de que le quitan las escamas ahí por Ananías. Número 13. Ustedes ya saben cómo era yo cuando pertenecía a la región judía. Saben también con qué violencia hice sufrir a los miembros de las iglesias de Dios y cómo hice todo lo posible para destruirlos. Cumplí con la región judía mejor que muchos de los judíos de mi edad y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además, me mostró quién era su hijo, para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Él está diciendo que lo únicamente valioso es que Dios lo eligió a él para servirle. Luego añade en el versículo 20, seguimos, el versículo 20, aquí dice, les estoy diciendo la verdad, Dios sabe que no miento. Después de eso me fui a las regiones de Siria y Sicilia. Aquí vamos a hacer una pausa. ¿Está dónde? Él ahorita en Jerusalén. ¿En qué está haciendo? Pidiendo permiso a los judíos para arrestar cristianos. Y luego se fue a Damasco a apresar a los cristianos. Después de eso, luego los de Damasco dijeron, adivinen quién viene para acá. Pues Terminator, algo así, ¿verdad? Dijera yo ahorita en la actualidad. Los cristianos estaban en alerta, estaban escondidos y cuando llega a Damasco el apóstol Pablo, el Señor viene y lo tumba. Y cuando el Señor lo tumba con esa luz, cayendo el apóstol patas para arriba, diría yo, y le dice el Señor que ¿qué quieres tú? Es a mí al que me persigues. Dura cosa es dar contra el aguijón, dice la palabra que ya leímos. Luego le dice, tienes que hacer esto. Ya que habla con él, le dice, ve a Damasco, te vas a hospedar en la casa de una persona que se llama Judas. Pasó 3 días ciego y Dios esos 3 días trató con él en su conversión. Ahora, había entre los cristianos que estaban en Damasco escondidos una persona, un cristiano que se llamaba Ananías. Y vino Dios y le dijo, Ananías, ve a Damasco, a una calle que se llama Derecha, a la casa de un tal Judas. Ahí está alojado nada más y nada menos que Saulo de Tarso. Ve y ahora por él, ve y ora por él, porque para que sea sano, porque está ciego. Le dice, perdón, para que yo vaya y lo busque, si es de él el que me estoy escondiendo. Y si está ciego, pues qué bueno, hágalo sordo, mudo y si es posible hasta cojo. Pero Pablo vio un sueño que un varón llamado Ananías iba y oraba por él y le recobraba la vista y él era sano. Mire, déjeme contarle que de los valientes anónimos, podríamos decir así, de la Biblia, que no se mencionan, para mí Ananías era uno de ellos. Si a mí me mandaban a hacer un trabajito de esos, que Dios me dijera ve, yo le digo de una vez, yo no voy.
Mire, yo me imagino así, me lo imagino, ¿verdad? Porque me tengo que imaginar algo, o sea, la palabra te da la chance a que lo hagas. Ananías llega ahí a la casa de Judas y llega, y yo creo que toca con la yema del dedo, o sea, toca así con la yema del dedo y dice, ah, no, pues no salió nadie, ¿verdad? Finalmente, pues me voy. Algo así, yo no creo que haya tocado ni fuerte, ¿verdad? Así como con la yemita, imagínese usted eso. Entonces, pero bueno, finalmente entra, ora por Pablo, Pablo le cuenta lo que había pasado, él recobra la vista y se le caen las escamas de los ojos y puede recuperar la vista y es el que la recobra pues es sano y él se va para Siria, a Sicilia. ¿Por qué creen que se fue a Sicilia? Pues porque era la región de él. Ahí es donde él estaba, donde él se sentía seguro. Después de eso nos cuenta que se fue 3 años a Arabia y después de esos 3 años de retiro, de ayuno y de búsqueda del Señor, es que Jesús reveló a él todo el evangelio de las buenas nuevas. Sigue diciendo en el versículo 22, en ese tiempo las iglesias de Cristo que están en Judea, no me conocían personalmente, solo habían oído decir, ese hombre que antes nos hacía sufrir, está ahora anunciando la buena noticia que antes quería destruir, y alababan a Dios por el cambio que él había hecho en mí. Mire, Pablo se preparaba delante de ellos y les decía, quiero contarles que Cristo cambiará tu vida. ¿Alguien, usted cree que lo ponía en duda? ¿Cuál era el mejor ejemplo que él tenía? Pues él, la mejor predicación, mi hermano, que tú tienes, o mi hermana que me estás escuchando, es que muestres lo que Cristo ha cambiado verdaderamente en ti. Lo que haces habla tan fuerte que no deja escuchar lo que tú me dices. Una vez, no me acuerdo cuándo, escuché no sé si fue en el internet o en una parte de la televisión, no me acuerdo, a una persona que había sido perteneciente a un grupo de caníbales y él se convierte, esta persona se convirtió al Señor y él dando un discurso decía que pues lo que bueno que había sido Dios, que pudo cambiar su vida de alguna manera y que había sido otra. Entonces una persona como siempre del grupo dice que no le creyó, que sí, que pues muy bonito lo que había dicho, pero qué pruebas hay de ese poder transformador que hay en ese Dios que tú nos estás diciendo para que nos puedas convencer. Todo eso que dices está muy bonito, pero no lo creo. Y dijo el señor el ex caníbal, ¿verdad? Mire, si no fuera usted miembro de este grupo o de esta iglesia, usted ya a esta hora ya hubiera sido mi almuerzo. Algo así. Entonces, ¿qué prueba mejor había? Pues la de él, ¿verdad? Entonces, le decían a Pablo, ¿y qué muestras nos puedes dar tú de ese poder transformador, de ese Cristo que nos hablas? Y Pablo les contestaba, pues sencillamente porque usted sigue vivo delante de mí. Eso es un ejemplo muy tremendo del poder de Dios cuando hace que una persona no solamente cambie, sino que se transforme. Ahora, vamos a dejar a Pablo tantito por un lado y quiero hablarles de ese poder transformador del cual Pablo nos está refiriendo aquí. Eso es lo que yo quiero que usted vea. Todos en esta vida transitamos de una manera y todos llegamos a un punto de quiebra, al nodo del universo. Ahí está la primera señal. La única intercesión del cosmos donde todo se reduce, donde todo concluye, donde todo se califica, que es la cruz del Señor. Todo fue consumado ahí. Nuestro Señor Jesucristo, él mismo lo dijo, consumado es. Ahí fueron expuestas todas y cada una de las potestades de las tinieblas. Ahí fue vencido el pecado. Ahí fuimos reconciliados nuevamente con nuestro Dios. Todo se concentra ahí. La vida de todos los seres humanos va a ser evaluada por ese punto. ¿Y qué pasa después de ese punto? Lo que pasa es que después de ese punto es que hay personas que ya han sido confrontadas con la buena noticia del Evangelio, o sea, es decir, les han hablado de Jesús, les han hablado de las nuevas, de las buenas nuevas, del Evangelio. Entonces, cuando les hablas, cuando se enfrentan a tomar una decisión con relación a Cristo, lo que deciden es diferente.
deciden ignorarlo o deciden alejarse de él. Y de ahí uno de los sentidos de la cruz. No envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para ser salvos por él, porque el que no cree ya es condenado. Escucha, mi hermano que me estás escuchando con mucha atención porque sé que lo estás haciendo. Vamos a ser tú y yo evaluados por lo que hicimos con relación a la cruz de Cristo. ¿Qué pasó contigo con relación a la cruz de Cristo? ¿La ignoré o la rechacé? Pues bueno, déjame decirte que estás en condenación. Afortunadamente, no es la única dirección. Tal vez estamos aquí, otro grupo, que por la misericordia de Dios, a partir de habernos encontrado con la cruz de Cristo, nuestra vida continuó, pero no fue la misma vida de antes. Nuestra vida quedó impregnada con esa cruz de Cristo. ¿Cuántos podemos decir amén ahorita? Todos los que quieran decir amén, díganlo. Cuando no conocíamos del Señor y llegamos a conocerlo, nuestra vida llegó a ser impregnada y alterada por nuestro encuentro con Jesús nuestro Señor. Para esos, la Biblia le llama los creyentes. Esta es otra dirección de la cruz. Nosotros, la multitud de los creyentes, ¿por qué los creyentes llegamos a ser multitud? Y aquí vamos a ser bastantes, sabemos más de 2 o 3, tal vez 10 aquí escuchando el audio, o tal vez en la iglesia, habemos muchísimo más, ya somos multitud. Que somos los creyentes que cuando nos encontramos con Jesús, no lo rechazamos ni lo ignoramos, sino que nuestra vida siguió, pero esa vida siguió alterada y con un propósito perfecto. Y ahora buscamos de Dios y hacemos devocionales y vamos más seguido a la iglesia y oramos de diferente manera y platicamos con Dios de alguna manera, no rezando, sino platicando, orando. Déjame decirte que hasta tu rostro cambia, la gente te ve diferente, hablas diferente, te expresas diferente. No para todos, quiero aclarar, para algunos te siguen viendo igual o peor. Y si te fijas, hay una dirección más que queda ahí, que es la de arriba. Es de aquellos que llegan a la cruz y no continúan con su vida. Llegan a la cruz, pero su vida es otra totalmente diferente. Su vida se une a la de Cristo y ya no tienen ellos una vida propia. Este tipo de vida es como el encuentro que tuvo Saulo de Tarso con el Señor. Y por eso él puede decir después, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él no dijo, ahora voy a perseguir a los cristianos, pero voy a mejor orar por ellos antes de matarlos. Voy a ir a la iglesia todos los domingos y voy a escuchar el devocional todas las mañanas. No, el camino de él no fue el mismo, sino que fue alterado por Jesucristo. El camino de él fue anulado, el camino de él desapareció, empezó a caminar un nuevo camino y ese fue Cristo. Esos somos otro tipo de personas que la Biblia llama discípulos, aquellos que hemos hecho de Jesús nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Entiende que los discípulos son eso. Mira, recuerda esto. Está Pedro y Andrés remendando las redes en la playa. ¿Qué pasó? Vieron a Jesús, escucharon su prédica, fuera de eso presenciaron la pesca milagrosa. Confirmaron ellos el poder sobrenatural que tenía nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ahí, dice la Biblia, dejándole todo, lo siguieron. Y Pedro y Andrés nunca volvieron a ser lo mismos. Ya no fueron iguales. Les pregunto, ¿qué hicieron ellos? A ver, empezaron a hacer devocionales, empezaron a ofrendar, a diezmar, a hacer discipulado 1, discipulado 2, hablaban con la gente para que fueran mejores personas. No es como un creyente que solamente cree y hace las cosas. ¿Qué fue lo que hicieron ellos
¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos acaba de decir ahorita que les acabo de leer? Y ellos al instante, dejándolo todo, le siguieron. Y hay un ejemplo más, Mateo, otro discípulo de Jesús. Cuando se encontró con él y le dijo, ven y sígueme, ¿qué hizo él? Empezó a hacer devocionales en su casa, empezó a darles de comer gratis a la gente que él tenía como publicanos, porque pues él era un funcionario de la Diana de Roma. Hizo una especie así como de célula de adoración con los publicanos. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? Igual que Pedro y Andrés, dejándolo todo, le siguió. El camino de él desapareció. No hizo ni siquiera arqueo de caja, no contó el dinero que había ahí. Él nada más se salió y siguió a Jesús. Todo esto, mis hermanos, que les estoy mencionando, lo hice con una intención. Quería marcar este cuadrante que está aquí a tu derecha arriba, que se llaman los cristianos. Los creyentes estamos desde los que creemos hasta los discípulos. O sea, ahí abarca todo eso. Poniendo el nivel más bajo posible el de los creyentes y poniendo el nivel que Dios anhela, pues el de los discípulos. Esa es la parte que quiero que se te grabe. Eso grábatelo, ese cuadrito de arriba. Discípulo es uno que camina detrás del otro. No uno que siguió su camino caminando distinto. ¿Estás entendiendo la diferencia? Espero que sí. Mire, muy bonitos los creyentes. Ahora conocieron a Jesús. Ahora son amigos de Jesús. Cuidadito con que me lo ofenda al Señor, porque si lo ofende se mete conmigo. Yo hablo de Jesús, canto con Jesús, llevo la Biblia para todos lados conmigo bajo el brazo. Yo recito y canto y escucho música cristiana desde que me levanto hasta que me acuesto. Mire, Dios no quiere tener con nosotros una amistad, una gran amiga, un gran amigo. Yo creo que los creyentes somos salvos, pero no se lo puedo afirmar ni garantizar yo. Dice la palabra, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto es lo que dice la palabra. Creo yo en lo particular que haberte encontrado con Cristo y haberte impregnado tu vida de Cristo y seguir tu camino viviendo tu vida, pero ahora teniendo en cuenta a Cristo en todo lo que haces. Y yo creo que aquí llena todas tus expectativas y eso está muy bien. Déjame decirte algo importante. Cuando Cristo venga por su iglesia, no viene por una amiga. Según la Escritura, la última gran revelación de ella es la manifestación de la iglesia como la esposa de Cristo Jesús. Qué difícil me la estás poniendo, hermanito chulo, Raúl Martínez. Estás muy complicado lo que me estás diciendo, pero las expectativas de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, déjame decirte que son estas, o son estas que te acabo de mencionar. Cristo quiere una iglesia que sea su esposa, quiere estar unido con su iglesia en un pacto. Que desaparece la vida de su esposa no es que ahora tengo un amigo que me acompaña y le hablo cuando me necesita y hace lo que yo le digo y es muy bueno. No, es que tú le puedes decir, Señor, fíjese que tengo un dolor en la pierna, necesito que me la cure y me la quite, me van a operar de mi rodilla y necesito que me ayude porque voy a estar como 6 semanas muy delicado y quiero que me ayude usted en eso. Y el Señor que dice, ok, muy bien, bueno, está bien. El dolor se desaparece y listo, amiguis. Ya quedó, amiguis. Estamos bien. Tú me pediste, yo te cumplí. Él no quiere acompañarte en tu camino. Él quiere que tu camino sea su camino. Y quiere que sean uno solo. El pacto que quiero hacer en el Señor es uno solo y quiere que sea el de las bodas. El de las bodas. Ese es el que quiere el Señor. El pacto del Señor quiere que sean argollas. Déjame te digo. En la antigüedad había un acuerdo que se llamaba el Ketubá,
donde el novio iba a desposar a la novia. Y el novio hacía una especie de contrato con todos los detalles ahí incluidos con los familiares, o sea, con los papás de la novia. ¿Para qué? Para desposarla. Es decir, que ella era parte de una familia, pues sí, pero más que había que desposarla porque él se iba a casar con ella. En ese contrato, él la arrancaba, la sacaba de esa familia, quedando ella así, desposada. Es decir, ya no tenía casa. El prometido tenía que cubrir los gastos de ella, su alimentación, su vestuario, pues tenía que pagarlo él. Así era el que tú va. Y luego, pues él tenía que irse, ¿verdad? ¿A dónde? A los terrenos de su padre, a la casa donde tenía muchas moradas, porque tenía que preparar lugar para ella. Y cuando ya había terminado todo, según él, el muchacho, el prometido o el novio, el que iba a casarse con la desposada, el papá venía y miraba lo que había hecho y decía, oye, aquí te falta arreglar el techo, aquí te falta arreglar la pared, como que se está filtrando aquí el agua. Entonces el hijo no sabía cuándo iba a ir o cuándo estaba listo para ir. Él no sabía, el que decidía era el papá. El día y la hora nadie lo sabe, sino solamente el Padre la tiene en su sola potestad, dice la palabra de Dios. La desposada estaba posando sin su familia y duraba casi un año el desposorio. Y todo ese tiempo ella lo vivió sintiendo que esa familia no era ya la familia de ella, que esa casa no era de ella, solamente estaba esperando que su esposo fuera por ella. Y cuando llegó el marido por ella, entonces ahora ella tenía casa y como tenía casa, ahora eran casados. Esa es la iglesia del Señor. Ha venido y nos ha pedido porque fue a preparar lugar para nosotros y volverá por nosotros. Y el Espíritu Santo se quedó con nosotros mientras Él iba y venía, dándonos de parte de Él todo lo que nos haga falta porque nosotros estamos dedicados solamente a dos cositas. Uno, a esperarlo y dos, a ponernos las vestiduras blancas y de lino fino blanco y resplandeciente, para cada día ser más santos y podernos encontrar con Él. Esta, mi hermano, mi hermana, es la historia de la iglesia. Pero yo quiero contarles un punto que me parece muy trascendental. Es que en el compromiso no se daban nada más las argollas, se daba una copa de vino. El vino que él había traído al comienzo del ketubá, o sea, el que iba a ser el compromiso, el novio, servía en una copa generalmente de plata, se vertía el vino y él se tomaba generalmente la mitad y la dejaba en la mesa. Ahora, él se iba y si la chica estaba de acuerdo en aceptarlo, a él se tomaba ella la otra mitad que él había dejado en la mesa. Y esto tenía por nombre la copa de la aceptación. Él la dejaba como la copa del pacto y ella la tomaba como la copa de la aceptación. Yo creo que esto me parece a mí un proceso lindísimo del ketubá que hacían el novio, la novia, donde estaban involucrados los familiares de la novia. Eso si usted no lo sabía, pues déjeme decírselo que a mí me pareció más que espectacular. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto, mis hermanos? Porque la noche anterior, al ser entregado a nuestro Señor, el Señor hizo la cena del Señor, que algunos dicen equivocadamente que fue la cena de la Pascua. Déjeme decirle que no puede ser la cena de la Pascua, porque generalmente uno se come el cordero de la Pascua que mató a las 3 de la tarde y lo preparó y se lo está comiendo. La noche anterior no había muerto el cordero, que es Cristo Jesús. Entonces, era la cena de la preparación y en esa cena Jesús hizo algo bastante especial y eso está aquí
en Primera de Corintios 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando el pretendiente venía, tenía que pagar una dote por el derecho de llevarse a la chica. La dote es su cuerpo, que será entregado por nosotros. Hagan esto en memoria de mí. Acuérdense que voy a volver. Eso dijo el Señor. El número 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. A donde yo quiero llegar, mis hermanos, con todo esto, ya para finalizar, es que tal vez tú estés contento con solamente ser amigo de Jesús, y eso está muy bien. Y tal vez estemos contentos con tener o ser una iglesia que también es amiga de Jesús, que sigue su vida impregnada de Cristo. Pero Cristo no quiere eso. Cristo viene por una iglesia que es su esposa. Tú y yo vivimos en esta tierra, pero no pertenecemos a ella. Estamos con una familia o pertenecemos a una familia, pero sabemos que no pertenecemos a ella. Mi padre y mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, dice la palabra. Estamos tú y yo recibiendo el Espíritu Santo, lo que Él nos da para vestirnos de santidad. ¿Para qué? Para que mientras nosotros esperamos que nuestro amado esposo, nuestro Señor Jesucristo, venga por nosotros, porque Él preparó un lugar para llevarnos a la eternidad y por siempre. Lo que Dios quiere con nosotros, contigo y conmigo, es una iglesia que sea su esposa. Por eso cada vez que recibimos la cena del Señor, recordemos que Él entregó su cuerpo por una dote, pero está poniendo delante de nosotros la copa de la aceptación. Es un honor y una bendición poder tomar lo que queda de la copa, aceptando a nuestro Señor Jesucristo como mi esposo. Eso es lo que yo deseo y anhelo de todo mi corazón. Espero que lo haya explicado lo mejor posible para que nosotros seamos no solamente creyentes y seguidores, sino que seamos discípulos fieles que seguimos al Señor de señores. Mis hermanos, un placer como siempre poder compartir de la palabra de nuestro Señor. Dios les bendice.